compraste una librería llena de libros que nadie quiere, viejo estúpido. Tu jubilación se pudrirá entre páginas amarillas mientras yo me compro un terreno nuevo. Las carcajadas de su propio sobrino, el niño huérfano que había criado como un hijo, resonaron mientras su auto lujoso desaparecía calle abajo. Roberto cayó de rodillas. 40 años de ahorros, entregados a cambio de un cementerio de papel. Si crees que la familia debería ser refugio y no traición, y que quien muerde la mano que lo alimentó termina hambriento, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí contamos historias donde el amor traicionado encuentra su recompensa y el traidor encuentra su destino. Roberto era un hombre de 67 años, cabello completamente blanco y ojos cansados detrás de unos lentes de pasta. Había dedicado 40 años de su vida a enseñar literatura en la Universidad Central. 40 años de pie frente a pizarrones, explicando las metáforas de Borges, desentrañando los laberintos de Cortázar, haciendo que generaciones enteras se enamoraran de las palabras. Sus estudiantes lo adoraban. Sus colegas lo respetaban. Nunca tuvo hijos propios, pero tenía un matrimonio de más de 30 años con Elena, su fiel compañera. Roberto pasó toda su vida dedicada completamente a los libros y a la enseñanza, hasta que su hermana menor, Patricia, murió en un accidente de tránsito cuando Marcos tenía apenas 7 años. Roberto no lo dudó ni un segundo. Adoptó a su sobrino, lo crió como propio, le dio todo lo que un padre puede dar. Le pagó la mejor escuela privada de la ciudad. Financió su carrera universitaria en administración de empresas. Le consiguió su primer trabajo. Lo trató, durante 20 años, como el hijo que nunca tuvo. Marcos creció alto, apuesto, carismático. Tenía el don de la palabra y la ambición despiadada de quienes ven el mundo como una competencia donde solo importa ganar. Se convirtió en uno de los agentes inmobiliarios más exitosos de la ciudad. Vendía propiedades de lujo, manejaba autos importados, vestía trajes que costaban más que el salario mensual de su tío. Y en algún punto del camino, el niño huérfano que Roberto había salvado se convirtió en un extraño que miraba a su tío con una mezcla de lástima y desprecio. 40 años enseñando libros viejos a estudiantes que los olvidarán apenas salgan del examen. Le dijo una vez Marcos durante una cena familiar. Podrías haber hecho algo productivo con tu vida, tío. Algo que generara dinero de verdad. Elena, la esposa de Roberto, apretó la mano de su esposo bajo la mesa, conteniendo las emociones de ira que corrían por su cuerpo. Elena era profesora de música en una escuela pública, una mujer menuda de sonrisa fácil y paciencia infinita. Juntos formaban una pareja modesta, feliz en su pequeño departamento lleno de libros y partituras, ajenos al mundo de lujos que Marcos habitaba. Pero la jubilación de Roberto no tardó en llegar. Llegó con una mezcla de melancolía y esperanza. Melancolía por dejar las aulas que habían sido su hogar durante 4 décadas. Y esperanza porque finalmente podría cumplir el sueño que había acariciado desde joven, tener su propia librería. No una librería cualquiera. Roberto soñaba con un lugar especial, una librería anticuaria donde los amantes de los libros pudieran encontrar primeras ediciones, ejemplares raros, historias olvidadas esperando ser redescubiertas. Un santuario para las palabras en un mundo cada vez más digital. Había ahorrado meticulosamente durante décadas para este momento. Cada dólar extra, cada bono, cada pequeño ingreso adicional iba directamente a una cuenta que Elena bromeando llamaba el fondo de los sueños empolvados. Fue entonces cuando Marcos apareció con su oferta. Tengo algo perfecto para ti, tío, dijo una tarde de octubre, apareciendo sin avisar en el pequeño departamento. Su sonrisa era amplia, sus ojos brillaban con esa intensidad que Roberto había aprendido a asociar con sus negocios más lucrativos. Una librería antigua en el centro histórico. El dueño murió hace 6 meses y los herederos quieren deshacerse de ella rápido. Viene con todo el inventario incluido. Miles de libros antiguos. Exactamente lo que siempre quisiste, expresó Marcos. Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. El centro histórico era la zona más codiciada de la ciudad para un negocio cultural. Los alquileres allí eran astronómicos, completamente fuera de su alcance. «¿Cuánto piden?», preguntó, intentando controlar la emoción en su voz.
Ese es el detalle increíble, tío. Los herederos son unos idiotas. Que no saben lo que tienen. Quieren deshacerse del local rápido para repartirse la herencia. Están pidiendo exactamente lo que tienes ahorrado. Es como si el destino lo hubiera planeado. Elena, que escuchaba desde la cocina, se acercó secándose las manos con un paño. Marcos procedió a mostrarles unas fotos que tenía del local. Eran fotos antiguas de hace años, cuando la librería aún funcionaba y todo estaba en orden y en perfecto estado, argumentando que no podían pasar a ver el local. ¿Por qué no podemos verlo antes de decidir?, preguntó Elena con esa intuición que había desarrollado después de años de observar los negocios de su sobrino político. Porque hay otros interesados, tía, respondió Marcos sin perder la sonrisa. Un inversor extranjero está volando mañana mismo para verlo. Si quieren el local, tienen que decidir hoy. Yo puedo intermediar porque tengo contacto directo con los herederos, pero mi influencia tiene límites. Roberto miró a Elena. Elena miró a Roberto. En los ojos de su esposo vio algo que no había visto en años, la ilusión pura de un hombre que finalmente ve su sueño al alcance de la mano. Es demasiado conveniente, susurró Elena cuando Marcos fue al baño. Algo no cuadra, Roberto. Es mi sobrino, respondió Roberto. Lo crié, no me haría daño. Esa noche, Roberto firmó los papeles de transferencia y entregó hasta el último centavo de sus ahorros de 40 años. Marcos contó el dinero con una meticulosidad que Roberto atribuyó a su profesionalismo, sin notar cómo los ojos de su sobrino brillaban con algo más oscuro que la satisfacción de un buen negocio. Al día siguiente, cuando Roberto y Elena llegaron a conocer su nueva propiedad, el sueño se convirtió en pesadilla. El local era un desastre absoluto. Las fotos que Marcos había mostrado no eran actuales, eran antiguas, estafando a su tío por completo. Después de años de abandono, el deterioro era devastador. Goteras enormes habían destruido secciones enteras del techo. El agua se había filtrado por las paredes, creando manchas negras de moho que trepaban hasta el techo. Los estantes de madera estaban combados, algunos completamente colapsados. Y los libros, esos miles de libros que Marcos había prometido, eran en su mayoría ejemplares destruidos por la humedad, con páginas pegadas entre sí, cubiertas desintegradas, texto ilegible. El olor a papel podrido y humedad golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. No puede ser, murmuró, caminando entre los escombros de lo que alguna vez fue una librería. Esto no puede ser. Elena lo siguió en silencio, con lágrimas en los ojos pero sin decir te lo dije. Esa no era su manera. En cambio, tomó la mano de su esposo y caminó con él entre los restos de su sueño destruido. Fue entonces cuando escucharon el motor de un auto afuera. Marcos entró al local con una sonrisa que ya no intentaba disimular su crueldad. ¿Qué tal tu nueva inversión, tío?, preguntó, pateando una pila de libros mohosos. Sorpresa. Resulta que los herederos no eran tan idiotas. Sabían perfectamente que esto era un basurero. Pero yo les ofrecí un buen porcentaje si me dejaban vendértelo a ti. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en un estante que crujió peligrosamente bajo su peso. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Te crié como un hijo. Te di todo. ¿Todo? Marcos rió con amargura. Me diste una vida de clase media, de profesor universitario, de mediocridad honorable. Mientras yo veía a mis compañeros de colegio crecer con padres que sí sabían hacer dinero, yo tenía que conformarme con el tío que prefería comprar libros usados en lugar de invertir en algo productivo. Elena dio un paso adelante, con los puños apretados. Roberto te sacó de la pobreza después de que tu madre murió. Te dio educación, amor, un hogar. Me dio limosnas disfrazadas de amor, escupió Marcos. Y ahora finalmente tengo lo que merezco. Tu dinero, tío, combinado con mi comisión por esta venta, me alcanza exactamente para el enganche del terreno que quería. Debiste invertir en bienes raíces en lugar de perder el tiempo con poetas muertos. Pero supongo que para eso hay que tener visión de negocios, algo que claramente no heredé de tu lado de la familia. Marcos caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral para añadir una última crueldad. Ah,
y el contrato de alquiler del local vence en 6 meses. Si no generas ingresos suficientes para renovarlo, el dueño del edificio puede desalojarte. Es un amigo mío, por cierto. Le caes mal porque una vez lo reprobaste en tu clase de literatura cuando era estudiante. Dice que será un placer ver cómo te echan a la calle. La puerta se cerró. El motor de su auto rugió y se alejó. Y Roberto se quedó de pie entre los escombros de 40 años de sueños, sin poder articular una sola palabra. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se sentó en el departamento vacío, mirando las cajas que habían empacado con ilusión, pensando que pronto se mudarían a un lugar más grande, a esa librería que él tanto había soñado. Elena se sentó a su lado en silencio, sosteniendo su mano durante horas. «Perdí todo», susurró Roberto finalmente. «Perdí nuestros ahorros. Perdí nuestra jubilación. Perdí al niño que creí haber criado». «No has perdido nada que importe de verdad», respondió Elena con firmeza. «Me tienes a mí. Tienes tu mente, tus manos, tu conocimiento de 40 años sobre libros que nadie más en esta ciudad posee. Mañana iremos a ese local y veremos qué se puede rescatar». «Elena, ¿viste cómo está la librería? Es un cementerio de papel», respondió Roberto. «Entonces seremos arqueólogos. Toda tu vida has enseñado que las grandes historias a menudo comienzan en ruinas. ¿Vas a abandonar la tuya antes de ver cómo termina?». Roberto miró a su esposa con ojos enrojecidos por lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cómo puedes tener esperanza después de lo que pasó?». «Porque te conozco, Roberto. Y sé que hay más fortaleza en un profesor jubilado que en 100 hombres de negocios con trajes caros. Mañana empezamos a trabajar». Al día siguiente, comenzó la transformación. Roberto y Elena llegaron al local al amanecer, armados con guantes, mascarillas y la determinación de quienes no tienen nada más que perder. El trabajo era abrumador. Por cada libro que lograban rescatar, había 10 destruidos más allá de toda recuperación. Los vecinos del centro histórico comenzaron a notar a la pareja de ancianos que entraba cada mañana al local abandonado y salía cada noche cubiertos de polvo y telarañas. Algunos los miraban con lástima. Otros, los más crueles, comenzaron a llamarlos los viejitos del basurero de libros. Marcos aparecía ocasionalmente, siempre con algún cliente potencial para mostrar el terreno que pronto estará disponible. «Miren cómo trabajan», decía en voz suficientemente alta para que Roberto escuchara. «Es casi tierno. Como hormigas intentando mover una montaña. En 6 meses todo esto será escombros y ese terreno valdrá una fortuna para desarrollo comercial». Roberto aprendió a ignorar las provocaciones. Se concentraba en los libros, en la tarea aparentemente imposible de catalogar miles de ejemplares, separando los destruidos de los que aún podían salvarse. Pero fue durante la 3ª semana cuando todo cambió. Elena había subido a explorar el desván del local, un espacio que habían evitado porque el acceso era peligroso y el techo parecía a punto de colapsar. Pero esa mañana, algo la llamó. Quizás fue intuición. Quizás fue el destino. Elena nunca lo supo con certeza. El desván era un caos de cajas apiladas, muebles rotos y décadas de olvido. Pero en una esquina, protegida por una lona encerada que había mantenido alejada la humedad, había un baúl antiguo que parecía no haber sido tocado en años. «Roberto», llamó Elena con voz temblorosa. «Tienes que subir a ver esto». El baúl estaba cerrado con un candado oxidado que se dio con facilidad. Dentro, envueltos en tela protectora, había carpetas de cuero. Roberto las abrió con manos temblorosas, con el cuidado de quien manipula reliquias sagradas. Lo que vio le cortó la respiración. Eran manuscritos. Páginas y páginas de texto escrito a mano, con una caligrafía que Roberto había estudiado durante décadas. Una caligrafía que reconocería en cualquier lugar del mundo. «Elena», susurró, sin poder creer lo que sus ojos veían. Esto es imposible». «¿Qué es? ¿Qué encontraste?». Roberto levantó uno de los manuscritos hacia la luz que se filtraba por una grieta del techo. Sus manos temblaban tanto que Elena tuvo que ayudarlo a sostener las páginas. «Es Gabriel García Márquez», dijo Roberto con voz quebrada.
Estos son manuscritos originales de García Márquez. Mira, aquí está su firma. Y esta fecha. Elena, esto fue escrito antes de que publicara 100 años de soledad. Esto podría ser. Dios mío, esto podría ser el borrador original. Pasaron horas en ese desván polvoriento, descubriendo tesoro tras tesoro. No solo había manuscritos de novelas conocidas. Había borradores de novelas que nunca fueron publicadas. Cartas personales dirigidas al antiguo dueño de la librería. Notas de puño y letra sobre ideas que el novel colombiano nunca llegó a desarrollar. Fotografías firmadas. Primeras ediciones dedicadas. El antiguo dueño de la librería, descubrieron después investigando, había sido Augusto Beltrán, un editor y librero que en su juventud fue parte del círculo íntimo del boom latinoamericano. Había conocido personalmente a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar. Su librería había sido, en los años 60 y 70, un punto de encuentro para los escritores más importantes del continente. Y antes de morir, había guardado en ese baúl los tesoros que le habían confiado sus amigos, esperando quizás el momento adecuado para revelarlos al mundo. Un momento que nunca llegó. Hasta ahora. Roberto y Elena pasaron semanas catalogando el contenido del baúl en absoluto secreto. Sabían que si Marco se enteraba, encontraría alguna manera de reclamar los manuscritos o de arruinar todo. Trabajaban de noche, cuando las calles del centro histórico estaban vacías. Durante el día, seguían aparentando que limpiaban un local destinado al fracaso. Los vecinos seguían burlándose. Marcos seguía trayendo posibles compradores. Y Roberto y Elena seguían guardando su secreto. Fue Elena quien tuvo la idea de contactar a la Fundación García Márquez. Lo hizo a través de canales académicos, usando los contactos que Roberto aún conservaba de sus años en la universidad. 3 semanas después, un representante de la fundación llegó desde Colombia para verificar la autenticidad de los documentos. El veredicto fue unánime: los manuscritos eran auténticos. Y su valor, incalculable. ¿Puedes imaginar lo que sintió Roberto en ese momento? Después de creer que había perdido todo, después de ser humillado por el sobrino que crió como hijo, después de ser llamado idiota y fracasado, resulta que estaba sentado sobre uno de los descubrimientos literarios más importantes del siglo. Si esta historia está resonando contigo, si crees en el poder de la perseverancia y en que la justicia tarda pero llega, entonces dale like a este video y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar estos mensajes de esperanza a más personas que necesitan recordar que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede estar esperando justo donde menos la esperamos. La noticia del descubrimiento explotó como una bomba en el mundo literario. Periódicos de todo el mundo publicaron la historia del profesor jubilado que había encontrado manuscritos perdidos de García Márquez en una librería abandonada. Académicos, coleccionistas y editores de todos los continentes querían ver los documentos. Ofertas millonarias llegaban cada día. Roberto, fiel a su naturaleza, rechazó vender los manuscritos al mejor postor. En cambio, negoció un acuerdo con varias universidades y la Fundación García Márquez. Los documentos serían digitalizados y puestos a disposición de investigadores de todo el mundo. Una selección de manuscritos originales sería exhibida en museos. Y las primeras ediciones y cartas personales serían subastadas, con un porcentaje significativo de las ganancias destinado a programas de alfabetización en Latinoamérica. La subasta fue un evento internacional. Coleccionistas de Estados Unidos, Europa y Asia pujaron ferozmente por las piezas más valiosas. Cuando el martillo cayó por última vez, Roberto y Elena se miraron con lágrimas en los ojos. Tenían más dinero del que jamás habían soñado poseer. Pero Roberto no olvidó de dónde venía ni lo que realmente importaba. Con las ganancias, renovó completamente la librería, transformándola en un centro cultural que honraba tanto al antiguo dueño como a los escritores cuyas palabras habían encontrado refugio entre esas paredes. Creó una fundación para apoyar a jóvenes escritores latinoamericanos. Estableció becas para estudiantes de literatura de bajos recursos. Y siguió viviendo en el mismo departamento modesto, con los mismos libros en los estantes y la misma sonrisa amable de siempre. La librería, rebautizada como Librería Augusto Beltrán en honor a su fundador original, se convirtió en un destino obligado para los amantes de la literatura.
Turistas literarios de todo el mundo hacían fila para visitar el lugar donde se habían encontrado los manuscritos perdidos. Escritores famosos daban charlas en el pequeño auditorio que Roberto había construido en el sótano. Cada semana había presentaciones de libros, clubes de lectura, talleres de escritura. Los mismos vecinos que antes los llamaban los viejitos del basurero ahora saludaban a Roberto con respeto y admiración. Pero había alguien que no compartía la alegría general. Marcos vio cómo su plan se desmoronaba desde la distancia. Al principio intentó reclamar parte de las ganancias, argumentando que él había facilitado la compra del local. Su abogado le explicó la dura realidad. El contrato que Marcos mismo había redactado especificaba claramente que la venta incluía el local y todo su contenido, vendido en su estado actual sin garantías de valor comercial o cultural. Al intentar estafar a su tío, Marcos había sido meticulosamente legal para protegerse. Esa misma meticulosidad ahora lo dejaba sin ningún reclamo posible. Furioso, Marcos intentó otra táctica, la difamación. Comenzó a difundir rumores de que Roberto había plantado los manuscritos, que todo era un fraude elaborado para estafar a la comunidad académica. La Fundación García Márquez respondió con un comunicado demoledor, respaldado por análisis forenses de papel, tinta y caligrafía, que certificaban la autenticidad indiscutible de cada documento. Los rumores de Marcos no solo fueron desmentidos, sino que su nombre quedó asociado públicamente con el intento de difamar a un académico respetado. Sus clientes comenzaron a alejarse. En el mundo de los bienes raíces de lujo, la reputación lo es todo, y la de Marcos estaba irreparablemente manchada. Perdió su puesto en la agencia. Perdió sus contactos. Perdió el terreno que había comprado con el dinero de su tío, incapaz de mantener los pagos de la hipoteca. En menos de 2 años, el hombre que había conducido un auto lujoso y usado trajes de diseñador estaba viviendo en un pequeño departamento alquilado, buscando trabajo sin éxito en una industria que lo había expulsado. Era una tarde de otoño, 3 años después del descubrimiento, cuando Roberto escuchó que alguien tocaba la puerta trasera de la librería. Estaba solo, organizando una nueva adquisición de primeras ediciones. Elena había ido a la escuela de música donde aún daba clases particulares de piano, más por amor que por necesidad. Cuando Roberto abrió la puerta, no reconoció al hombre que estaba parado frente a él. Estaba demacrado, con el cabello descuidado y con ropa de vagabundo. Tenía la mirada de alguien que ha sido derrotado tan completamente que ya ni siquiera intenta aparentar dignidad. Entonces el hombre levantó la vista, y Roberto vio los ojos de su sobrino. «Marcos», dijo Roberto, sin sorpresa en la voz. Había imaginado este momento muchas veces. «Tío», respondió Marcos, y la palabra sonó extraña en su boca, como si la hubiera olvidado durante años. «Vengo a... necesito». No pudo terminar la frase. Por primera vez en su vida, Marcos no tenía palabras. Roberto lo observó en silencio durante un largo momento. Este era el niño que había criado. El niño huérfano que había llorado en sus brazos después de perder a su madre. El adolescente al que había ayudado con la tarea de matemáticas. El joven al que había llevado orgulloso a su ceremonia de graduación. También era el hombre que lo había humillado. Que había robado sus ahorros de toda la vida, que había deseado verlo fracasar, que había intentado destruir su reputación incluso después de que la vida le había dado una segunda oportunidad. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cerrarías la puerta? ¿Le recordarías cada palabra cruel, cada burla, cada momento de traición? ¿O encontrarías en tu corazón algo que él nunca encontró en el suyo? Deja tu respuesta en los comentarios. Roberto pensó en todo esto mientras miraba a su sobrino. Pensó en los años de crianza, en las traiciones, en el dolor, en el perdón que Elena siempre le había enseñado que era más liberador para quien lo daba que para quien lo recibía. «Pasa», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Marcos entró a la librería que debería haber sido su ruina y que se había convertido en un templo literario. Miró los estantes llenos de libros valiosos. Las vitrinas con manuscritos exhibidos, los premios y reconocimientos que colgaban de las paredes. Todo lo que había menospreciado ahora brillaba con un valor que iba mucho más allá del dinero. «¿Cómo?», empezó Marcos, pero Roberto lo interrumpió. «Siéntate.
Te prepararé un café. Mientras Roberto preparaba el café en la pequeña cocina de la trastienda, Marcos esperó en silencio, rodeado de libros que una vez había llamado basura. La ironía no se le escapaba. Roberto regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a su sobrino. «Cuéntame», dijo simplemente. Y Marcos contó. Contó la espiral descendente de los últimos años. Los clientes perdidos. Los trabajos rechazados. Las relaciones destruidas por su propia arrogancia. El departamento que apenas podía pagar. Las noches sin dormir preguntándose cómo había terminado así. «Nadie quiere contratarme», dijo finalmente. «Todo el mundo sabe lo que te hice. No tengo a dónde ir. No me queda nada». Roberto bebió su café en silencio. «¿Vienes a pedirme dinero?», preguntó sin acusación en la voz. «No», respondió Marcos, y por primera vez pareció genuino. «Vengo a pedirte trabajo. Lo que sea. Barrer, cargar cajas, lo que sea. Sé que no lo merezco. Sé que después de todo lo que hice, debería ser la última persona a la que ayudes. Pero no tengo a nadie más. Y tú eras lo más cercano a un padre que tuve». El silencio se extendió entre ellos. Roberto podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo que había restaurado y colgado sobre la puerta. Podía escuchar el murmullo de los visitantes en la sala principal de la librería. Podía escuchar, muy lejano, el sonido de su propia respiración mientras consideraba lo que iba a decir. Pensó en Patricia, su hermana, la madre de Marcos. ¿Qué le habría pedido ella que hiciera en este momento? «La sección de archivo necesita trabajo», dijo Roberto finalmente. «Tenemos cajas y cajas de libros donados que necesitan ser catalogados, restaurados cuando es posible, descartados cuando no hay remedio. Es el trabajo menos glamoroso de la librería. Polvoriento, tedioso, invisible. Nadie te verá haciéndolo. Nadie te agradecerá. El salario es modesto». Marcos asintió, sin atreverse a hablar. «Pero», continuó Roberto, «hay algo más importante que el trabajo. Hay algo que tendrás que aprender si quieres quedarte aquí». «¿Qué?». Roberto se levantó y caminó hacia uno de los estantes. Sacó un libro pequeño, gastado por el uso, y lo puso frente a Marcos. «Este fue el primer libro que me regaló tu madre cuando éramos niños», dijo Roberto. «Es una edición barata de Don Quijote, sin ningún valor comercial. Pero para mí vale más que todos los manuscritos de ese baúl. ¿Sabes por qué?». Marcos negó con la cabeza. «Porque me enseñó algo que tardé años en entender. Los tesoros más valiosos no son los que podemos vender. Son los que nos hacen mejores personas. Tu madre lo entendía. Por eso, aunque éramos pobres, siempre tenía tiempo para leerme historias. Por eso, cuando murió, lo único que le pedí a Dios fue poder criarte con el mismo amor que ella me había dado a mí». Roberto hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su sobrino. «Fallé en algún lugar del camino, Marcos. No supe enseñarte lo que tu madre me enseñó a mí. Quizás estuve demasiado ocupado con mi trabajo. Quizás confundí darte cosas con darte lo que realmente importaba. No lo sé. Pero si vas a trabajar aquí, no solo vas a catalogar libros. Vas a leerlos. Vas a aprender lo que contienen. Vas a descubrir por qué tu madre, que trabajaba limpiando casas ajenas, consideraba que su mayor tesoro era una biblioteca de libros usados que cabía en una caja de cartón. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó Marcos con la voz quebrada. «Después de todo lo que te hice». Roberto sonrió con tristeza. «Porque hace 3 años, cuando me arrodillé entre los escombros de esta librería creyendo que había perdido todo, Elena me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo que no había perdido nada que importara de verdad. Tenía mi mente, mis manos, mi conocimiento, y sobre todo, la tenía a ella. Resulta que también tenía un tesoro escondido esperando ser descubierto. Pero el verdadero tesoro, Marcos, no fueron los manuscritos. Fue descubrir que incluso cuando todo parece perdido, hay algo dentro de nosotros que no puede ser robado ni destruido, nuestra capacidad de comenzar de nuevo». Roberto puso su mano sobre el hombro de su sobrino. «Eso es lo que quiero darte. No un trabajo.
no dinero. Una segunda oportunidad de descubrir quién podría ser si empezaras de nuevo. ¿La quieres? Marcos miró el libro gastado de Don Quijote. Miró las paredes llenas de historias. Miró a su tío, el hombre que había despreciado durante años y que ahora le ofrecía algo que nadie más en el mundo estaba dispuesto a darle. Sí, dijo finalmente. La quiero. Esa noche, cuando Elena regresó de sus clases, encontró a Roberto y Marcos trabajando juntos en la sección de archivos. Estaban cubiertos de polvo, rodeados de libros, y por primera vez en años, había algo parecido a la paz en el rostro de ambos. Elena no dijo nada. Solo sonrió y fue a preparar la cena para 3. Los meses siguientes fueron difíciles. Marcos tenía que reaprender todo lo que creía saber sobre el valor de las cosas. Había momentos de tensión, de viejos resentimientos que surgían sin avisar, de silencios incómodos que pesaban como piedras. Pero también había momentos de luz. Marcos descubriendo un libro que había pertenecido a su madre, con anotaciones en los márgenes que ella había hecho de niña. Roberto encontrando al sobrino que recordaba de antes de que la ambición lo transformara. Elena sirviendo de puente silencioso entre dos hombres que estaban aprendiendo a conocerse de nuevo. Un año después, la librería Augusto Beltrán inauguró una nueva sección, el Rincón de las Segundas Oportunidades. Era un espacio dedicado a libros que habían sido descartados, dañados, olvidados, y que Marcos había restaurado personalmente con una paciencia que nadie que lo conociera de antes habría creído posible. En la inauguración, frente a un pequeño grupo de visitantes regulares de la librería, Marcos dio un breve discurso. Mi tío me enseñó que los libros dañados no son basura, dijo, con la voz todavía un poco insegura ante la atención pública. Solo son historias esperando a alguien con la paciencia de repararlas. Creo que las personas somos iguales. A veces nos dañamos. A veces nos perdemos. Pero siempre hay alguien dispuesto a darnos la oportunidad de ser restaurados. Si tienen la suerte de encontrar a esa persona, no la dejen ir. Miró a Roberto, que estaba en la primera fila junto a Elena. Yo casi la dejé ir. Casi destruí lo único valioso que tenía en mi vida por perseguir cosas que no importaban. Pero mi tío, un hombre que debería haberme cerrado la puerta para siempre, decidió abrirla una vez más. Cada libro que restauro es mi manera de honrar esa segunda oportunidad. Roberto sintió la mano de Elena apretando la suya. Tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Esa noche, después de cerrar la librería, los tres cenaron juntos en el pequeño departamento que Roberto y Elena se habían negado a abandonar a pesar de poder comprar cualquier casa de la ciudad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marcos mientras Elena servía el café. Claro, respondió Roberto. Cuando encontraste los manuscritos, cuando supiste lo que valían, ¿pensaste en mí? ¿Pensaste en la ironía de que yo te había vendido un tesoro creyendo que era basura? Roberto rió suavemente. Pensé muchas cosas, Marcos. Pero lo que más recuerdo pensar fue lo que me dijo don Augusto Beltrán en su diario. ¿Qué decía? Roberto se levantó y fue a buscar un cuaderno viejo que guardaba en un cajón especial. Lo abrió en una página marcada. Escribió esto un año antes de morir, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo. He guardado estos papeles durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlos al mundo. Ahora entiendo que ese momento no me corresponde a mí decidirlo. Los tesoros encuentran a quienes los merecen cuando el universo lo decide, no cuando nosotros queremos. Mi trabajo fue protegerlos. El de otro será descubrirlos. Y el de un tercero, quizás, será entender lo que significan. Roberto cerró el cuaderno. Creo que cada uno de nosotros tuvo un papel en esta historia, Marcos. Tú me vendiste el lugar donde estaban los tesoros. Yo los descubrí. Y tú, ahora, estás aprendiendo lo que significan. Don Augusto tenía razón. Los tesoros encuentran a quienes los necesitan. Marcos guardó silencio por un largo momento. Nunca te agradecí, dijo finalmente. Por criarme, por darme una vida cuando mi madre murió. Por todo lo que hiciste antes de que yo lo arruinara. No tienes que agradecerme, respondió Roberto. Solo tienes que vivir de una manera que honre lo que se te ha dado. Eso es todo lo que cualquier padre, o cualquier tío que se convirtió en padre,
puede pedir. Desde la cocina, Elena los observaba con una sonrisa. Los dos hombres, tan diferentes y tan dañados por su historia compartida, finalmente estaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. Afuera, las luces del centro histórico brillaban sobre la fachada renovada de la librería Augusto Beltrán. El letrero sobre la puerta, tallado en madera por un artesano local, decía, donde las historias encuentran un hogar. Y en el desván, ahora convertido en una pequeña sala de lectura con vista a los techos de la ciudad, el baúl vacío permanecía como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces hay que cavar en los lugares más improbables para encontrar lo que realmente buscamos. Y de que los mayores tesoros no siempre son los que esperamos descubrir. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que nunca es tarde para segundas oportunidades y que los tesoros verdaderos no pueden ser robados ni destruidos, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos pronto y gracias por acompañarnos.